paz a vosotros. Continuamos con nuestra lectura del libro de Levítico. Estamos en nuestra porción ordena. Ya para concluirla, estamos en nuestra quinta lectura. A partir de aquí estamos hablando sobre la consagración de los sacerdotes, del tabernáculo, del altar. Estamos ahora en nuestro capítulo 8, en el verso 14. Esta porción habla del proceder con el novillo y el carnero destinados como ofrendas inaugurales. Las instrucciones de la inauguración del santuario figuran en la porción ordenarás de Éxodo. Cuando lo leíamos en ese entonces, más o menos el capítulo 27-28, nos estaba diciendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, y pues ahora vemos la implementación de esto. Aquí relata la escritura cómo las indicaciones fueron llevadas a la práctica. Verso 14. Y acercó al novillo de la ofrenda por pecado, y apoyó a Aarón y sus hijos a sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por pecado. Y lo degolló, y tomó Moisés a la sangre y la colocó sobre las astas del altar alrededor con su dedo, y depuró a el altar, y al resto de la sangre virtió hacia la base del altar, y lo santificó para expiar sobre él. ¿Qué significa expiar sobre él? ¿Acaso el altar tenía pecado? No, entendemos que a partir de aquí, con esto, el altar va a empezar a expiar, se va a empezar a expiar los pecados sobre el altar. Ahora, otra explicación puede ser, recuerde que todo había sido donado. Pudiera ser que alguien llevara su donación pues obtenida de una manera mal obtenida, mal ganado ese dinero. Entonces, pues era dinero, llamémoslo sucio, pero ahora con esta ofrenda pues se expiaba también eso pues malo que hizo el donante. Ahora, otra cuestión, al escuchar que debían donar, puede ser que alguien sintiera la presión social, o tuviera miedo de que si no donaba, quizá le viniera algo malo, le pudiera suceder cualquier cosa, y donó, pero no de acuerdo a su corazón. O quizá tenía pensado donar una cantidad y se vio presionado o empujado a tener que donar más. Cualquiera de estas situaciones, cualquiera hubiera sido el caso, quedaban limpias, quedaban expiadas precisamente con esta ofrenda inaugural con que, decíamos, se inicia en el altar. Continuamos leyendo verso 16. Y tomó a todo el sebo que está sobre las entrañas, y a las membranas del hígado, y al par de los riñones, y a sus sebos, y los incineró Moisés en el altar, y a el novillo, y a su cuero, y a su carne, y a sus residuos, los quemó con el fuego de afuera del campamento, conforme ordenó Dios a Moisés. Y acercó al carnero de la ofrenda de holocausto, y apoyaron a Aarón y sus hijos a sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y arrojó Moisés a la sangre sobre el altar alrededor. Y al carnero lo fragmentó en sus fragmentos, e incineró Moisés a la cabeza y a los fragmentos y a el sebo, y a los intestinos y a las patas lavó con el agua, e incineró Moisés a todo el carnero en el altar. Una ofrenda de elevación es para aroma complaciente, ofrenda ígnea él para Dios, conforme ordenó Dios a Moisés. Y vemos esta importancia que siempre nos remarca que se hizo todo de acuerdo como Dios se lo ordenó a Moisés. Porque vamos a leer en nuestra siguiente porción semanal, que es el octavo día, pues vamos a ver las graves consecuencias cuando uno actúa no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a hablar de algo que no habíamos hablado antes, porque vemos que de los animales, digamos, el ganado, el novillo, cabras, todo esto, se quema completamente el animalito. Y vimos que, sin embargo, con lo que son las palomas, las aves, pues no se quemaba. Una parte tenía que ser arrojada y otra sí se quemaba. Y explicábamos o entendemos que como las aves suelen robar la comida, pues ¿cómo se va a ofrecer en el altar algo robado? Mencionábamos algo que no es honesto, no se puede dar, así sea un animalito. Por lo tanto, las entrañas del ave eran sacadas, no podían ser quemadas como ofrenda hacia Dios. Sin embargo, los animales, decíamos el ganado, entendemos que el animalito come lo que su dueño le da, no es algo robado, sino algo que le regalan. Por lo tanto, era quemado
en su totalidad, sus entrañas, sus riñones, el sebo, todo se quemaba como ofrenda a nuestro Dios. Una enseñanza también para nosotros. Y hasta aquí vamos a concluir con nuestra quinta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.